Marchas estáticas, incluso de rodillas. Ya hemos contado algún caso cuando Conchita sube la calleja con nieve hasta la cintura de rodillas, y he aludido a las carreras estáticas cuando comentaba que después de una carrera estática el pulso era completamente normal. ¿Por qué las marchas estáticas? La Santísima Virgen recorrió todas las calles del pueblo, recorrió todo Garabandal, recorrió la calleja muchísimas veces, los pinos. Aquí tenemos varias diapositivas que las veremos ahora de marchas estáticas. Las niñas entran en éxtasis, ven a la Santísima Virgen, casi siempre de noche, no siempre, pero decíamos antes que había muchos éxtasis, muchas apariciones de noche, porque por la noche se ofende mucho a Dios. Iban recorriendo el pueblo, iban atendiendo a las peticiones de los peregrinos, como ya hemos visto antes, que me signe, que me dé a besar la cruz. No se les aceleraba el pulso si corrían. Entraron en muchísimas casas. Yo me hospedé en casa de Ciriaco y Maximina. Ciriaco es el que se curó instantáneamente en el momento de la comunión. Y en las casas en las que entré, en la mayoría de ellas, alguna de las niñas en éxtasis había entrado en esa casa y había tenido algún detalle personal con las personas que allí vivían. Fijaos, las niñas aquí son éxtasis de Loli y de Jacinta, con el crucifijo en la mano, unidas entre ellas, siempre mirando hacia arriba, siempre. Ellas no eran conscientes de si andaban o si estaban paradas. A veces se asombraban cuando al salir de un éxtasis, de una marcha estática, veían que no estaban en el lugar donde habían empezado. En la diapositiva de la derecha vemos una marcha estática también con Loli y con Jacinta, siempre mirando hacia arriba. Las personas que les acompañan van mirando al suelo, atentamente al suelo, llevan catiuscas y el suelo está mojado, lleno de charcos. Fijaos en el semblante de las niñas, totalmente transfigurado, un rostro sereno, un rostro alegre, un rostro dulce. Están contemplando algo que realmente las llena de gozo. Seguimos y volvemos a insistir en el rostro. Es algo patente, tampoco hay que explicarlo mucho. A nuestra derecha, según miramos, tenemos a Loli, a la izquierda a Jacinta, las dos con la cabeza hacia atrás, la mirada absorta en la Santísima Virgen, totalmente ausentes de lo que le rodea. Esta es una cosa bonita. Mientras caminaban, a Jacinta se le sale el zapato. Sigue en éxtasis contemplando a la Virgen, se agacha para ponerse el zapato. Y curiosamente, Loli, que es la que le acompaña en esta marcha estática, le ayuda, se agacha también y le ayuda a Jacinta, siempre en éxtasis, siempre mirando, contemplando a la Santísima Virgen con gesto de dulzura, de alegría, de gozo, y le ayuda a ponerse el zapato y continuar la marcha estática. Vamos a ver ahora, esta es una secuencia, una grabación de entonces en películas Super 8. Vemos una marcha estática de Conchita, el crucifijo en la mano izquierda, santiguándose, y fijaros, es que no parpadea absolutamente nunca. No quiere decir que si parpadeara el éxtasis sería menos auténtico, pero es que son éxtasis perfectos, la cabeza hacia atrás. No reacciona en absoluto a los flashes. Es que lo normal es que con un flash la persona cierre inconscientemente los ojos. No ocurría eso a las videntes cuando estaban en éxtasis. Fijaros, la cabeza hacia atrás, no hay el más mínimo parpadeo, totalmente ausente de lo que está alrededor.
santiguándose ahora con la mano derecha. Esta es una marcha estática que tienen 3 de las videntes. Jacinta la vemos al fondo, Conchita y Loli. Están a las puertas de la iglesia parroquial de Garabandal. Al principio sí entraban en éxtasis dentro de la iglesia. Visitaban al Santísimo y lo hacían con mucho respeto. Pero ¿qué ocurría? Que la gente le seguía. Venía mucha gente y claro, había cierto alboroto, cierto desorden y se podía considerar como falta de respeto. Entonces les prohibieron, yo creo que acertadamente, que entraran en la iglesia. Y como les prohibieron entrar en la iglesia y ellas obedecían siempre, tanto lo que decían sus padres como lo que le ordenaban los sacerdotes, alguna vez, en concreto, no esta vez, en una carrera estática, no marcha estática, sino una carrera estática, y eran 3 niñas, iban a todo correr hacia la iglesia. La puerta estaba abierta y se pararon instantáneamente a la entrada de golpe, como si hubiera una barrera de cristal. Siempre obedecían. Y pongo aquí un detalle que es importante. Decía que las videntes al principio en éxtasis sí entraron en la iglesia. Bueno, pues cuando salían de espaldas, hacia atrás. Nunca dieron la espalda al Santísimo. Ellas iban caminando hacia atrás, caminando de espaldas, para no dar la espalda al Santísimo. El detalle del gran respeto que se merece la Eucaristía, que se merece el Sagrario. Fotos llamativas de que realmente recorrían las casas, como decía antes. Yo creo que visitaron la mayoría de las casas. Yo entré en bastantes casas y en todas las que entré me decían que habían estado alguna de las videntes en éxtasis. Fijaos lo de siempre, mirando hacia arriba, crucifijo en las manos, ni se dan cuenta de si suben o si bajan. Suben y bajan con toda normalidad. En la diapositiva anterior están Conchita y Loli. Hemos visto en casi todas las marchas estáticas que eran Loli y Jacinta. En este caso son Loli y Conchita. Aquí son otra vez, de nuevo, una aparición, un éxtasis distinto, Loli y Jacinta, mirando hacia arriba. La persona que va detrás mirando hacia abajo y además atentamente. Y las 2 niñas mirando hacia arriba y descendiendo las escaleras con toda normalidad. A veces tuvieron también marchas estáticas hacia atrás. Repito, insisto, ellas no eran conscientes de si andaban, de si iban hacia adelante, de si iban hacia atrás, de si corrían o no. Ellas estaban simplemente en la aparición con la Santísima Virgen y les daba igual avanzar hacia adelante que avanzar hacia atrás. Ingravidez. Comentábamos, y es totalmente cierto, que no las podían mover, no las podían levantar, que incluso intentaban separarle los dedos o quitarle el crucifijo que tenían en las manos, y era imposible. Y vamos a ver varios testimonios gráficos, varias fotografías, en que alguna de las videntes, en éxtasis, levanta a otra de las videntes con suma facilidad. La expresión que utilizaban es como si fueran plumas. Creo que es Conchita levantando a Loli. Loli, desde luego, que es la que está levantada, y Conchita, no se le ve bien la cara, pero creo que es la que está levantando a Loli, con suma facilidad. ¿Por qué las levantaban? Pues algunas veces para dar un beso a la Santísima Virgen. Creo que esta podría ser del mismo momento, quizá no. La vemos levantando con suma facilidad a las puertas de la iglesia a Loli, y aquí tenemos otra totalmente distinta de otro momento en que Loli levanta a Jacinta porque quiere acercarle a la Santísima Virgen el rosario que lleva al cuello. Se lo podía haber quitado del cuello y haber levantado la mano, pero al hacerlo así, Loli la levanta a Jacinta con suma facilidad, repito,
cuando los demás no podían ni siquiera moverlas. Hubo casos de levitación, de auténtica levitación. El brigada Juan Álvarez, que tiene unos testimonios impresionantes de Garabandal, escritos y publicados en la página de Garabandal, afirmó, entre las muchas cosas que él ha presenciado, que una de las veces pasó el brazo por debajo de una de las videntes y estaba completamente en el aire, estaba separada del suelo. Y dice, pude pasar el brazo por debajo de la vidente, que estaba suspendida en el aire. Seguramente podría corresponder a esta misma diapositiva, porque está en el aire. Vemos cómo la falda va llegando hasta el suelo, pero no toca, hay una parte de la falda que no toca el suelo. Hubo varios casos de levitación, por eso he titulado esto Ingravidez. Un día cruzaron un riachuelo, creo que iban al cementerio, si no recuerdo mal, porque a veces con el tiempo se me van los detalles, pero me quedo con lo esencial. Iban 3 niñas y tenían que cruzar un riachuelo y había una tabla. No podían pasar las 3. Entonces la del medio pasó por encima de la tabla y las otras 2 niñas que la acompañaban, una a su derecha y otra a la izquierda, en éxtasis, por supuesto, pasaron por el aire sin tocar suelo. Creo que ha habido varios casos de estos, porque a mí me lo contaron en el año 67, 68 y últimamente me han contado algún caso más parecido. Es decir, ha habido varios casos de levitación. Lo hacían con toda naturalidad, con toda sencillez, como algo normal. El padre Rollo Marín, un sacerdote que ha escrito libros sobre ascética y mística, un dominico muy acreditado que estuvo en Garabandal, pues una de las veces que estuvo en Garabandal fue cuando el padre Luis, y describió, porque vio que las niñas bajaban de los pinos, como vemos ahí, por esa ladera, de espaldas hacia atrás, y decía, parecía que tenían alas en los pies, y no se refería a que bajaran con mucha velocidad, sino a que parecía que no tocaban el suelo, que tenían en los pies alas, que estaban a cierta altura del suelo. Seguramente tocaban suelo, pero era tal la forma, la majestuosidad con que andaban, que parecía que volaban, que no se tocaban en el suelo. Hemos visto muchos testimonios, incluso últimamente también todavía lo recuerdan, de cómo bajaban las videntes en éxtasis por esa ladera que es imposible de bajar, ni de frente ni despacio, y ellas bajaban con toda naturalidad. Este es un caso que me lo contó David no hace mucho tiempo. Conchita iba corriendo, era una marcha estática, iba a doblar una esquina y por la otra parte, sin que ella lo viera, venía otra persona. La calle era estrecha y el choque era inevitable. Las personas que sabían que estaban por allí pensaron, Conchita va a chocar con esta persona que está aquí porque la calle es estrecha. Pues bien, cuando Conchita dobla la esquina, y se acerca a la otra persona, en vez de chocarse con ella, se eleva rápidamente hacia arriba y voló varios metros, me decía 3, 4 metros, hasta caer tranquilamente, despacito, naturalmente, posarse nuevamente en el suelo. Eso me lo han repetido, últimamente, y fue presenciado por varios testigos. Es que los hechos de Garabandal, ni los podemos contar todos, y es que parecen hasta increíbles, para que luego digan que esto fue un juego de niñas. Sí, pero ¿con quién jugaban? Aquí tenemos un caso, lo contaba también el brigada Juan Álvarez y otros testigos, en que alguna de las niñas cae al suelo. Las caídas estáticas, las he citado antes, no fueron frecuentes, fueron hechos aislados, pero se dieron en alguna ocasión
y decía que no son fenómenos nuevos en la historia de la mística. Se han dado en algunos místicos, las caídas. Y veían los testigos cómo la vidente en éxtasis se levantaba sin apoyarse en el suelo, se levantaba con suma facilidad, con suma naturalidad. Y aquí pongo lo de modestia y pudor, porque en algunas de las caídas lo normal es que la falda se les hubiera subido y era como si una mano invisible las sujetara. La Virgen recalcaba también en Garabandal de este modo, de esta forma, la modestia y el pudor, que tanto se han perdido en estos tiempos. Son virtudes cristianas que han cultivado los santos y que ahora están completamente olvidadas. 18 de junio de 1965. Es la última aparición del arcángel San Miguel. San Miguel se aparece por primera vez el 18 de junio de 1961 y se despide también un 18 de junio de 1965. Solo a Conchita viene a darle el último mensaje de la Santísima Virgen. Vamos a ver ahora un vídeo de la filmación que se hizo de esos momentos. Vemos lo de siempre, y es que parece repetitivo. Conchita está totalmente absorta en la visión, no parpadea. La aparición duró alrededor de 18 minutos, 15-18 minutos. No parpadeaba. Decía que aunque parpadease no significaría que el éxtasis era menos auténtico, pero es que para mí he visto muchos éxtasis, es la grabación de éxtasis o el éxtasis más claro que yo he visto jamás. En algunos momentos los focos caían sobre los ojos de Conchita, siempre completamente abiertos, como lo vemos aquí, completamente abiertos, la cabeza hacia atrás. Decía que es imposible mantener tanto tiempo la cabeza hacia atrás, a veces la mantenía más de una hora, sin que luego le dejara secuelas. Se santigua, es que no reacciona ni a los flashes, ni a los focos, ni a la gente que la oprime, a la gente que la rodea. Está solamente pendiente de la aparición del arcángel San Miguel. Aquí vemos cómo se santigua despacio. Era de noche, incluso avanzada la noche. Aquí vemos besando el crucifijo. Sigue la grabación. Y ahora vamos a ver unas instantáneas del mismo éxtasis. A mí es que no me canso de verlo porque ya digo que solamente esta grabación en sí es una prueba de la autenticidad de ese éxtasis. Y ahora nos paramos en algunas instantáneas. Conchita estaba completamente rodeada de gente. Aquí vemos varios miembros de la Guardia Civil. Se habla de varios millares, 5.000 personas que acudieron ese día a Garabandal, el número aproximado de personas que acudieron. Lo que veíamos nosotros en la grabación estuvo el Nodo Español y estuvo la televisión italiana, una de las cadenas de la televisión italiana. Ya digo, en ningún momento se vio a Conchita parpadear, que se le cerraran los ojos, que os digo que es normal. A veces cuando sacamos con el flash alguna foto, siempre sale alguien con los ojos cerrados porque es instantáneo, es instintivo. Distintos momentos. Y esta noche hubo muchísimas cosas extraordinarias. Fue el último éxtasis público de Conchita. Fijaos, aquí vemos a Conchita rodeada de gente. Bueno, y pongo algunas personas sin estar a su lado, porque no se las ve, porque no están a su lado, estuvieron a su lado, junto a ella. Por ejemplo, el padre Pell, un sacerdote francés con fama de santo, con los estigmas interiores no visibles, los estigmas invisibles, al que Conchita durante la aparición le dio a besar el crucifijo.
Pero si el padre Pell no estaba allí, ¿cómo pudo dárselo? Y los que estaban vieron que el padre Pell besaba el crucifijo. Y el testimonio del padre Luna, que me lo dio personalmente porque tuve mucha amistad con el padre Luna, es similar. Me dijo, cuando empezó la gente a avanzar para colocarse, porque la aparición fue en la calleja, yo me caí al suelo, la gente pasaba por encima de mí, yo les veía que pasaban por encima de mí, que me pisaban, pero no sentía dolor. Me puse lejos de Conchita porque estaba completamente rodeada de gente. Y sin embargo, cuando empieza la aparición, yo estoy al lado de Conchita. Tanto es así que oigo perfectamente lo que ella habla con el ángel. Y me extrañó porque Conchita dice obispos con extrañeza. Y luego en el mensaje no vi escrita la palabra obispos. Yo la oí perfectamente, decía el padre Luna. Estaba muy lejos de Conchita y sin embargo estaba a su lado, justo a su lado, oyendo lo que ella decía al ángel. Este es un detalle de Conchita levantando el crucifijo. El ángel no besaba los objetos, la Santísima Virgen sí, y con esos objetos besados por la Santísima Virgen se han hecho y se seguirán haciendo muchísimos milagros, conversiones, curaciones, etc. San Miguel tocaba los objetos religiosos. Aquí tenemos, decía que ese día hubo una atmósfera extraordinaria, hubo muchísimas señales, tanto en el cielo como personalmente. Y asistió mucha gente importante, por ejemplo, el actor italiano que vemos aquí vestido de blanco, Carlo Campanini, que es amigo personal del Padre Pío, hijo del Padre Pío, estuvo en Garabandal enviado por el Padre Pío, porque luego veremos el papel del Padre Pío con Garabandal. Aquí tenemos al Padre Bernardino Cenamo, capuchino, que también era muy allegado, tuvo mucha relación con Garabandal. Él al principio no creía, creyó por el Padre Pío, porque el Padre Pío apoyó siempre a Garabandal. Y Conchita me contó una anécdota muy impresionante del Padre Bernardino. Cuando Conchita está en Roma, iba a ver al Padre Bernardino que acababa de expulsar al demonio de una mujer italiana, de una posesa. Y como el demonio al salir dijo con mucha rabia, antes esa, se refería a Conchita, estaba en España y ahora se ha venido aquí. Decía, cuánta rabia te tiene el demonio, Conchita. Padre Bernardino Cenamo, al que aludiremos más adelante. Francisco Sánchez Ventura, gran amigo mío, siempre le he admirado. Él es el que me abrió a Garabandal, él y un hermano jesuita. Los primeros libros los escribió él, una persona que cambió radicalmente su vida a raíz de conocer Garabandal, lo defendió a muerte, difundió las apariciones, sus libros han sido traducidos a muchísimas lenguas y ya está en el cielo, que se lo ganó a pulso. Aquí tenemos, todas esas son o del mismo día, o del día anterior, o del día siguiente. Al doctor Janco, un célebre médico parisino, y a Carmen Cabestany, con la que también a los dos les he conocido personalmente y he estado en casa de los dos, tanto de Carmen en Madrid como del doctor Janco en Versalles. Quiero contar este testimonio porque de todo lo que yo conozco de Garabandal, yo no fui testigo de las apariciones, lo que más me ha llegado fue esto que le ocurrió al padre Ramón María Andreu. Quizá porque me lo contó, se lo he oído a él personalmente. Y lo contó con toda sinceridad, incluso más crudo de lo que yo voy a hacer aquí. Fue el 18 de octubre de 1961, el día que se va a leer el primer mensaje. Hubo varios millares de personas, era un día intempestivo, octubre, ya en otoño, oscuro. Suben a Los Pinos, el padre igual que muchos, pues iban
con cierta expectación, cierta expectativa, ¿qué nos van a decir? ¿Habrá algún milagro? ¿Pasará algo? No se había prometido absolutamente ningún milagro. Y él sube contento, ilusionado. Y cuando oye el milagro, le parece tan simple, le entra una depresión tan grande que empieza a dudar. Es una pena que esto sea de día. Claro, de noche no se podían fotografiar. Estaba totalmente a oscuras. Entonces él empieza a dudar, lo ve todo negro, piensa que ha hecho el ridículo, que tiene que marcharse, que tiene que alejarse de allí, que lo único que ha ganado ha sido que su hermano ha fallecido, que está por causa de Garabandal. Piensa que le están engañando las niñas, que las niñas son unas enfermas, y pongo frases textuales suyas de su testimonio, tanto el que yo oí personalmente de él, con el que tuve mucha relación, me gusta repetirlo, como que el que se ha recogido en las páginas e incluso en algún libro, las páginas web, e incluso en algún libro. Intensa amargura interior en esa noche. Todo parecía derrumbarse, le parecía una feria Garabandal, le parecía una historia de locos, un engaño, decepción absoluta, se sintió engañado, decepcionado. Tuvo la mayor desolación de su vida. Repito, son palabras textuales suyas. Se sintió totalmente a oscuras, no solamente físicamente, sino interiormente. Y sobre todo, jamás me había sentido tan solo, perdido en esa oscuridad, en esa noche de lobos, lloviendo, me caía al suelo, me resbalaba. Y el padre llega a Garabandal, llega al pueblo, baja de los Pinos a Garabandal, habla con Loli y Loli le pregunta: padre, ¿está alegre o está triste? El padre le dice: pues estoy triste. Dice: ya lo sé, porque la Virgen nos ha dicho, cuando subías, subías contento, cuando bajabas, bajabas triste. Pero a Conchita le he hablado mucho de usted. El padre se fue a ver a Conchita, está Conchita en su habitación, entró en su habitación, se sentó al borde de su cama o en una silla, no lo recuerdo muy bien, y Conchita le empezó a decir: la Virgen me ha hablado mucho de usted. Me ha estado diciendo lo que usted pensaba y en dónde lo pensaba. Aquí decía, bajaba y decía: estas niñas están enfermas, esto es una feria, tengo que marcharme de aquí, estoy destinado a Hispanoamérica, me iré a Hispanoamérica, quiero olvidarme de esto, lo único que he ganado ha sido que he perdido a mi hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que el padre Ramón María Andreu había pensado, Conchita se lo decía. El padre comentaba en su testimonio: en el momento de mi vida en que me he sentido más a oscuras, completamente solo, desolado, abandonado de todos, solo, resulta que todo lo que ocurría en mi interior, la Santísima Virgen se lo hacía conocer a una persona, a una niña. Y ella al día siguiente no solamente le repite lo que le había anticipado la noche anterior, sino que le va enseñando en una postal: padre, aquí usted se resbaló, aquí pensaba esto, aquí pensaba que se tenía que ir, aquí pensaba que esto era una feria, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Virgen le dijo: todo esto se ha permitido que te pase para que no vuelvas a dudar. El padre Andreu fue un gran apóstol de Garabandal hasta que falleció. Comentaba antes que Jacinta le dio a besar, poco antes de morir, la misma cruz que le había curado del pie. Aquí tenemos a Conchita, al padre Ramón María Andreu. Y esta es una instantánea que me gusta mucho. Está Conchita, a la izquierda vemos al padre Ramón María Andreu, sonriente. Vemos a Niceta, casi medio oculta, y vemos a dos sacerdotes, el padre Rodrigo, Lucio Rodrigo, al que también conocí personalmente, que fue confidente de Conchita, confesor de Conchita, un gran santo, y al padre Nieto a su derecha. El padre Nieto, su causa está introducida, su causa de beatificación, es siervo de Dios, conoció a Conchita, apoyó a Conchita,
le hizo mucho bien a Conchita, es un gran santo, está considerado como santo, en vida estaba considerado como santo, y me contó Conchita que ella le pidió una gracia muy especial, muy necesaria al padre Nieto después de morir, y que el padre Nieto se la concedió, algo realmente que ella necesitaba y que fue una gracia muy especial.